Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes de Tendencias en Educación Matemática. Sean bienvenidos a la tutoría en línea 1. Bueno, mi nombre es Rosa Matilde Rivera, tutora encargada de la sede de San Salvador. Sean bienvenidos, pues, Silvia, Samuel y Beatriz, en espera, ¿verdad?, de 2 estudiantes también que están inscritas y que aún no se han conectado. Vamos a avanzar. Primeramente, compartiéndoles algunos avisos. Si usted, bueno, recordará que igual que en las tutorías de las diferentes asignaturas, esta tutoría queda grabada. El enlace se publica en la pestaña de las tutorías virtuales en plataforma. También comentarles, Silvia y Beatriz, ya que no pudieron conectarse el día jueves pasado, que definimos el horario para la tutoría de repaso, quedando esta los días jueves, que corresponde en la misma semana a las tutorías sabatinas, en el horario de 8 de la noche. Así que entre Jacqueline y Samuel, que fueron los que estuvieron conectados, pues llegaron a ese acuerdo, ¿verdad? A las 8 de la noche, las tutorías de repaso. También tenemos creado ya el grupo de en WhatsApp, que no es un grupo que se reconoce así formalmente como uno de los grupos, pero sí es un medio de comunicación, pues que facilita, ¿verdad?, la comunicación y una respuesta en menos tiempo que si lo hiciéramos en plataforma, pero de igual manera hay que estar pendiente en plataforma. Pueden ustedes consultarme sus dudas o inquietudes en WhatsApp o mensajería en plataforma o por correo electrónico. De esta manera, pues, el horario de consulta entre semana, donde se le puede dar una como respuesta inmediata, quisiera que lo definiéramos. ¿Cuál es el horario de consulta entre semana? ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra? Que, bueno, usted puede hacer una consulta y yo voy a estar pendiente de poder resolver esas dudas en el menor tiempo posible. Entonces yo quisiera definir un horario de consulta entre semanas, que es muy diferente al horario de las tutorías de repaso. Silvia y Beatriz, ya que Samuel y Jacqueline propusieron un horario, quisiera escucharlas a ustedes. Esa consulta sería en la plataforma. Sí, en plataforma. No puede ser en el grupo de WhatsApp o el WhatsApp personal. Uh-huh. Licenciada, no sé si no le entendí yo, pero nos está preguntando acerca de las tutorías de repaso o nos está diciendo No, de que esa fecha ya estaba definida. No, las tutorías de repaso ya está definida, son los jueves. Ajá, eso noté yo, el día. Ajá, es el jueves de la semana que corresponde a la tutoría sabatina. Ok, sería, digamos, así como esta que pasaba antes de la Sí, tutoría. correcto. Entonces el horario de consulta entre semana es un horario donde yo voy a estar pendiente de sus consultas. Puede ser el martes, puede ser miércoles, jueves, viernes. Siempre sería en la misma semana. No, pues no, entonces es en todas las semanas. Que usted me dice que usted me quiere hacer una consulta y sabe que yo estoy, digamos, activa en plataforma o que estoy pendiente en WhatsApp. Es decir, un horario donde podamos tener como una interacción más inmediata, a eso me refiero.
De 8 a 9, yo porque considero a los Vaya. a los que trabajan, ¿verdad? Porque en Sí, mi sí. caso, gracias a Dios, desde las 3 de la tarde quizás en adelante ya tengo un poquito más de tiempo para trabajar. Ajá. Ujú. Vaya, de 8 a 9. Dejémoslo así abierto para cualquier día que usted tenga la necesidad de consultarme algo. ¿Verdad? Yo pienso, pero no sé mis compañeros qué dicen. Silvia. Yo creo que si usted tiene la disponibilidad todos los días a esa hora, a mí me queda muy bien. Sí, como a veces yo digo abierto a cualquier día porque imagínese yo, bueno, proponemos acá que el día miércoles, pero el día miércoles no hay tarea, no hubo esa necesidad. Y el día que usted tiene la necesidad, yo no esté pendiente, me refiero a que voy a estar pendiente cualquier día para la necesidad que se presente, pero siempre en el horario de 8 a 9. Sí, está bien, licenciada, gracias. Bueno, entonces solamente definiría la hora de 8 a 9 y abierto el día que usted necesite consultar algo. Comentarles, jóvenes, que la tarea 1 se aperturó el 2 de marzo. Hay que revisar las instrucciones, hay que revisar la rúbrica de evaluación y la última fecha de entrega es el 28 de marzo. Entonces, ya está habilitado esta tarea y hay que pues revisar y empezar a trabajar en esta tarea. Si no me equivoco, es un ensayo sobre el tema que vamos a discutir el día de ahora, de los contenidos. Entonces, de igual manera, revise por favor las instrucciones de la tarea y las rúbricas de evaluación. En la medida de lo posible, jóvenes, yo los conozco a ustedes, sé que la indicación está de más, pero igual corresponde decirlo. Evitar entregar las tareas a última hora, porque no hay prórroga para la entrega de dichas tareas. Bueno, también comentarles que la entrega de las preguntas de la tutoría 1 es el 22 de marzo, pero estas preguntas no las voy a dictar hoy, sino que van a ser publicadas el día lunes en plataforma. Así que esté pendiente, por favor, de estas preguntas, ya que no las voy a dictar hoy, sino que van a ser publicadas el lunes en plataforma. Entonces, la entrega es el 22 de marzo, fecha última de entrega el 22 de marzo. Bueno, la agenda, el saludo, hace un momento pues lo hice, los saludé, la presentación de la agenda a trabajar, que en este momento lo estoy haciendo, la resolución de dudas administrativas o académicas, que voy a dejar el espacio por cualquier duda que ustedes tuvieran, jóvenes, y quieran expresarla. Fíjese, licenciada, que como las indicaciones con respecto a entrega de tareas, ¿Sí? y todo eso, casi que son las mismas para todas las materias, ¿verdad? Que no entregan Sí. ahora y todo eso. Quizás, bueno, al menos a mí quizás sí me ha quedado como un poquito claro ya esa parte. Vaya, está bueno. Está bien. Silvia, entonces, ¿tiene preguntas? No, solo comentarle que estaba viendo lo de la tarea y es un mapa mental, no es un ensayo. Es un mapa mental. Es que entonces sí, hay un ensayo por ahí que creo que van a realizar como tarea. Quizás en ese sentido me equivoqué, pero sí es un mapa mental, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias Silvia que me aclaró, ¿verdad? Esa situación, pero igual en las instrucciones ahí está lo que van a hacer. Bueno, pregunto, solo ustedes tres están conectados, Rosa, Miriam y Jacqueline han ingresado. Pregunto porque no los puedo ver en este momento. Solo nosotros tres estamos. Vaya, muchas gracias Silvia. Bueno, entonces... Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Samuel, gusto de escucharle.
igual. Por aquí estamos escuchando también, así que Vaya. me agrega a la lista. Sí, eso les iba a comentar, jóvenes, que es importante que por cualquier razón, pues usted no está en casa, pero al menos esté presente como oyente porque reportamos la asistencia y es de carácter obligatoria, ¿verdad? La asistencia a las tutorías. Entonces, igual, si usted no puede, pues justifique también, porque igual en los reportes que nosotros elaboramos, justificamos, adjuntamos los asistentes y no asistentes y quienes justificaron la inasistencia, ¿verdad? Entonces, siempre hacer eso. Bien, está propuesto para esta unidad número 1, que es la formación y rigor en la enseñanza de la matemática, un material. Le voy a comentar la dinámica. La dinámica en esta tutoría es en 2 partes. Yo les comentaba que tenían que realizar la lectura del material de la unidad número 1 y también la revisión del programa de 8º grado, que por cierto hoy en la mañana se los compartí, y les pedía que revisaran la unidad 5 y la unidad 6, porque hay ejercicios propuestos para resolverlos en esta tutoría. Entonces es necesario haber revisado para refrescar, porque son sobre los criterios de congruencia de triángulos. Entonces, y también las características de triángulos y cuadriláteros. Entonces, en ese sentido, pues se les pedía, ¿verdad?, que revisaran esas unidades. Entonces, prácticamente, jóvenes, hasta donde alcancemos, porque es bastante la teoría, hasta donde alcancemos en una hora, digamos. A partir de este momento vamos a discutir o ver un poco la teoría y en el resto de la hora vamos a trabajar algunos ejercicios propuestos de los que tenemos. Bueno, como ustedes sabrán, el aprendizaje de las matemáticas pues depende de diversos factores que influyen de diferente modo en la asimilación de los conceptos, de los procedimientos, de los razonamientos y en definitiva de las competencias matemáticas que se persiguen con la docencia de las correspondientes asignaturas. Bueno, ustedes podrán mencionar algunos factores que influyen, pero el que de manera relevante y determinante pues influye es en la forma en que estos conceptos en matemáticos son asimilados por el estudiante, cómo estos procesos son comprendidos y cómo se va abordando la matemática desde una concepción formal para al final, en resumidas cuentas, pues desarrollar las competencias matemáticas. Y aquí vemos nosotros, dentro de estos factores, que es bastante determinante, cómo es que se enseña matemática y también cómo aprende el estudiante. La principal razón es que la aplicación práctica de dichas ideas es lo que habitualmente permite establecer, mediante la evaluación, si los estudiantes van adquiriendo las competencias matemáticas pertinentes para resolver situaciones tanto académicas como reales, mediante la modelización matemática y la resolución de los problemas matemáticos resultantes de la modelización. Fíjese que en este párrafo, en este segundo párrafo, usted puede observar la trascendencia que en la actualidad la matemática hoy tiene, porque durante muchos años la matemática ha sido una disciplina en donde a través de los diferentes pues, enfoques de desarrollo del currículo, pues ha permitido en muchos de estos enfoques solo la asimilación de manera memorística, procedimental o mecanicista, y de esa manera pues el estudiante ha aprendido matemáticas sin entender qué es lo que está aplicando, sin entender por qué desarrolla esos procesos. Pero hay diferentes teorías que han venido a sustentar y han venido y ha permitido que el currículo haya evolucionado.
de tal manera que la matemática hoy se pueda ver como una disciplina en donde el estudiante tiene la oportunidad de poder desarrollar competencias matemáticas que le sirva también para la vida real, para su vida en problemas reales, no solamente en casos o problemas aislados a su realidad, sino a través de estos problemas. Y en ese sentido, pues hay diferentes mecanismos donde permite al docente poder garantizar que tanto los estudiantes van aprendiendo, que tanto ellos van asimilando. Y de ahí que bien entra, ¿verdad?, en juego la evaluación. Entonces, hay otros factores que se integran en la enseñanza de la matemática también, que es a través de la modelización matemática y la resolución de los problemas matemáticos que resultan de esta modelización. Estos elementos que se integran o se han integrado en la enseñanza de la matemática son en nuestro país algo relativamente nuevo. Quizás podríamos decir que a partir quizás de la reforma o de la revisión que se ha hecho del programa de matemática, quizás en el año 2005-2006, es que toma en relevancia el enfoque de resolución de problemas y consecuentemente la modelización matemática. Para que los estudiantes adquieran todas las competencias matemáticas que supuestamente se les exigen en el currículo, no debemos olvidar que las matemáticas se basan y sustentan en un lenguaje propio. Este es uno de los temas que vamos a discutir un poco o vamos a revisar, es el lenguaje matemático. Ahora, la matemática se basa y se sustenta en un lenguaje propio sobre el que se articulan, por ejemplo, las definiciones de conceptos, la formulación de resultados y la demostración de los mismos. Comentarles que este lenguaje propio de la matemática es el que permite que se aborde la matemática desde un enfoque, desde el formalismo y el rigor, para que a través de este lenguaje, que debe de ser primeramente comprendido por el docente para que éste pueda alfabetizar a los estudiantes también, haya una alfabetización matemática, y si esto es posible, pues se puede abordar de manera exitosa, de manera correcta, este carácter, ¿verdad?, de formalismo y rigor de la matemática. Ahora, el formalismo y el rigor no pueden dejar de ser una parte muy importante de la matemática, por lo que mencionaba, ¿verdad? El formalismo y el rigor, pues, es el que permite prácticamente que se aborde la matemática desde los diferentes métodos, y este permite, pues, también que sea posible las demostraciones de los diferentes axiomas y teoremas. Pero este es un camino, ¿verdad? Llegar hasta esta parte del abordaje de la matemática desde este enfoque, el formalismo y el rigor, es un trabajo que desde los primeros grados, ¿verdad?, los docentes de matemática deben de hacer. En otras palabras, debe de culturizarse matemáticamente al estudiante a través de un lenguaje propio. El correcto uso del lenguaje matemático, es decir, lo que en el aprendizaje de una lengua corresponde a su vocabulario, su gramática y su uso. En otras palabras, así como tenemos un idioma, tenemos una lengua con sus propias particularidades, con su propia gramática, entonces matemática también lo tiene, su vocabulario, su gramática y su uso, ¿verdad? ¿Dónde es que se aplica? Esto siempre ha sido uno de los factores principales para el correcto aprendizaje de la matemática. Entonces somos los docentes, jóvenes estudiantes, quienes estamos, pues, o sobre nosotros recae esta tarea, ¿verdad?, de fomentar este lenguaje que es propio de la matemática en los estudiantes desde los primeros grados. Las matemáticas no solo requieren de conocimientos y procedimientos de cálculo, sino que poseen un lenguaje propio. Las matemáticas están constituidas precisamente por ese lenguaje, basado en el formalismo y la abstracción,
que conjuga palabras, números, otros símbolos y figuras con un significado matemático determinado y concreto que busca la corrección, la exactitud y la ausencia de ambigüedad. En otras palabras, hay un lenguaje, hay palabras que están asociados a símbolos que son propiamente de esta disciplina y que el estudiante debe de comprender. Primero debe de comprenderlo, luego asimilarlo y luego utilizar este lenguaje. Sí, como docentes, bueno, yo he podido observar que lastimosamente no hay una correcta utilización de vocablos o de un vocabulario matemático cuando nosotros estamos desarrollando contenido con los estudiantes. Y eso es, bueno, es lamentable porque los docentes de matemática, a través del uso correcto de las palabras, el estudiante está también aprendiendo y está adoptando un nuevo vocabulario. Porque si esto no es posible, o sea, si esto no se hace, cuando entramos a la parte de matemática, como es la parte de las demostraciones concretamente, se utilizan unas palabras que son propias de matemática, y si no hay el fomentar un vocabulario correcto, pues el estudiante no va a entender y va a tener problemas al momento de desarrollar pues estas partes, ¿verdad?, que son las demostraciones. Entonces el docente tiene la tarea de corregir palabras. Por ejemplo, yo me fijo que cuando el estudiante traza una circunferencia, le llama rueda, a la línea le llama raya, y entonces otros también palabras mal dichas por parte de los estudiantes, pero que sí es necesario ir fomentando el uso de las palabras correctas para la asignación a quien corresponde. Este lenguaje formal de las matemáticas, basado en la lógica formal y simbólica, requiere de un manejo apropiado por parte del estudiante, ya que puede ocurrir que el significado de algunas palabras en el ámbito del lenguaje matemático no coincida completamente con la misma palabra que tiene asociada en la lengua vernácula del estudiante. En otras palabras, puede haber una disociación entre el manejo apropiado de parte del estudiante en el uso de la matemática y el lenguaje que él ocupa ya dentro de su contexto natural. Entonces, debe de haber un manejo adecuado, de tal manera que haya una asociación correcta entre lo que se observa y lo que se expresa. Para poder entendernos con nuestros alumnos en este idioma, será necesario como docentes, observe jóvenes, que como docentes es necesario entendernos con nuestros estudiantes en este idioma, pero es necesario que ambas partes tengan cierto dominio sobre este idioma, tanto docente como estudiantes. Y porque esto a menudo va a suponer una enseñanza y un aprendizaje del mismo. Por un lado, jóvenes, el docente debe de entender el idioma con el cual el estudiante se expresa. Por un lado, para comprender, y por el otro lado, para enseñar. Para ello, estamos obligados a conocer cuál es el nivel lingüístico de cada estudiante, ya que dependiendo del manejo que tenga del lenguaje, podrá tener mayor o menor facilidad para la comprensión de conceptos y procedimientos. Estos jóvenes es lo que acabo de mencionar. Si desde los primeros grados no ha habido una correcta pronunciación de los objetos que se observan o de los símbolos, pues cuando los estudiantes lleguen a un nivel donde se necesita el carácter formal y el rigor matemático, esta ausencia o esta deficiencia en el uso del uso de vocabulario va a crear cierta dificultad
Y es ahí donde el docente debe de empezar una tarea, ¿verdad? De tal manera que a partir de la comprensión de cómo estos estudiantes entienden este idioma, fomentar el idioma o el vocabulario correcto. Bueno, y también así como para la mejora en la fluidez en el propio lenguaje matemático. Si los docentes no trabajan conforme a la competencia lingüística de su alumnado con respecto a este lenguaje vehicular de la materia, que es el lenguaje matemático, los discentes tendrán serias y graves dificultades para entender los conceptos y procedimientos matemáticos a medida que vaya aumentando el nivel de complejidad y dificultad. Fíjense que esto es lo que acabo de mencionar. Por eso es necesario que haya una coordinación, si es posible, entre los docentes de matemáticas en los diferentes niveles para quizás reforzar en aquellos aspectos que es muy importante, pero lastimosamente la competencia lingüística en matemáticas pues no se toma mucho en cuenta. De ahí esas dificultades tan serias, ¿verdad?, que los estudiantes presentan cuando la matemática, los contenidos de matemática aumentan en complejidad y dificultad, como lo dice este autor. Si queremos que los alumnos aprendan correctamente matemáticas, un prerequisito obvio es el conocimiento del vocabulario y la gramática del idioma matemático, lo que permitirá comenzar a manejar aspectos clave que se relacionen entre sí. Planteamiento sustentado por Hospital y Borman y Martínez. Bueno, esto respecto, jóvenes, a la descripción del lenguaje, no le llama lenguaje matemático, pero le llama un lenguaje propio de la matemática. Más adelante lo vamos a ver como el lenguaje matemático. Y cuál es la importancia de ir fomentando un lenguaje propio de la matemática, también las desventajas, ¿verdad?, o las dificultades que el estudiante va a presentar. Luego, la naturaleza del conocimiento y el lenguaje matemático. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y el lenguaje matemático? Recordar, jóvenes, también, como usted ya lo sabe, que el pensamiento matemático es esencialmente de carácter abstracto. También los postulados y teoremas de las matemáticas no se demuestran mediante la contrastación con lo real, sino a través de un riguroso método lógico y deductivo de validación interna. También la vinculación de la matemática con un lenguaje específico de carácter formal y que posee propiedades que lo diferencian fuertemente de los lenguajes naturales. Otro de los aspectos importantes, jóvenes, también es que frente a la ambigüedad propia del lenguaje natural, el lenguaje matemático implica la abstracción de lo esencial de las relaciones matemáticas implicadas en cualquier situación, lo que permite un aumento del rigor que viene por la estricta significación de los términos. También las concepciones excesivamente formalistas que han imperado entre las matemáticas han influido enormemente la enseñanza de esta disciplina. También comentarles, jóvenes, que existen razones procedentes tanto de la propia historia de la matemática como de la pedagogía y de la psicología que muestran la necesidad de vincular las experiencias formales con sus referentes situacionales y conceptuales. En otras palabras, jóvenes, pues abordar los aspectos matemáticos desde el punto de vista, desde la contrastación con lo real no es posible. En muchos de los casos se requiere de un lenguaje simbólico y de métodos para poder abordar estos diferentes conceptos, que no es posible muchos de esos conceptos poderlos
representar de forma tangible. De ahí que es necesario que se fomente un lenguaje específico que relacione lo verbal con lo simbólico, de tal manera que a partir de ello sea posible pues, el abordaje de la matemática bajo este enfoque del formalismo y el rigor matemático, que es el que permite pues, realizar las diferentes demostraciones. Pero en el último párrafo de esta lámina que usted ve, en el último cuadro, hay 3 disciplinas importantes que se relacionan y que no es posible poderlos desvincular para poder comprender este lenguaje, cómo es que se construye este lenguaje, cómo el estudiante lo construye, cómo relaciona, y dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, jóvenes, el estudiante puede, a través del lenguaje que él pueda tener en el momento en que se enfrenta al aprendizaje de un contenido, este lenguaje puede ser modificado a través de la interacción orientadora del docente, o puede ser reforzado, puede ser modificado, de tal manera que en la medida en que el estudiante va construyendo su propio conocimiento, también va construyendo su propio lenguaje. De ahí que sus 3 disciplinas, matemática, pedagogía y psicología, entran en juego, ¿verdad? Para poder comprender este lenguaje y poder construir este nuevo lenguaje matemático. Veamos una mirada a la historia de la matemática en relación a esto que estamos abordando, que es el lenguaje matemático. Un somero análisis de los libros de texto de matemáticas que se utilizan hoy en día en nuestras escuelas nos revela enseguida la gran abundancia del lenguaje formalizado. Esto, fíjese que el avance aún del abordaje dentro de este enfoque del formalismo y rigor matemático se puede evidenciar en los libros de texto, y eso ha sido pues quizás de los avances significativos que ha tenido en estas últimas décadas la enseñanza de la matemática. Hay una comunidad de matemáticos que en ciertos periodos del año, cuando ellos se reúnen y en una convención de matemáticos, pues analizan todas estas situaciones. De tal manera que no solamente se cuenta con el trabajo, ¿verdad?, directo que el docente hace, sino que también hay libros, textos que el estudiante necesita pues apoyarse para poder comprender, poder trabajar y poder avanzar y construir su conocimiento. Y si el libro texto es una de las, digamos, herramientas con el que el estudiante cuenta, también estos textos de matemática deben de ir en el mismo sentido de cómo se pretende que se enseñe la matemática. Entonces, en estas últimas décadas, pues se ha evidenciado, bueno, en el libro de Esmate usted lo puede evidenciar, en este libro que les he compartido de octavo grado, que hay bastante lenguaje formalizado, de tal manera que en estas unidades que vamos a trabajar dentro de un momento, el estudiante pueda poder aplicar los diferentes criterios de congruencia bajo el enfoque formal de los métodos de demostración, y eso es lo que se observa en estos libros. Entonces, concretamente en estos libros de matemática, pero en los diferentes niveles también se puede observar que hay una abundancia de lenguaje formalizado en los diferentes sexos.
Una revisión de los libros y tratados matemáticos nos mostraría que la presencia del lenguaje natural para formular ciertas relaciones matemáticas es muy fuerte hasta finales del siglo XIX. Y eso quizás de manera general podemos decir esto. Son numerosos los ejemplos de interacción entre el lenguaje natural y simbólico. La historia del álgebra es una de las mejores muestras de la resistencia del pensamiento humano a abandonar el contenido del objeto expresado mediante el lenguaje natural y sustituirlo por el símbolo. ¿A qué se refiere esto? Que parece que hay una resistencia, como dice acá, del pensamiento humano, de abandonar el contenido del objeto, es decir, tener algo tangible, algo que se observa para poderlo expresar en el lenguaje natural. Parece que hay una resistencia, es decir, no hay todavía como una voluntad, por decirlo así, para poder construir conceptos abstractos, sino que hay una relación y en el aprendizaje de la matemática, si usted observa, en los primeros grados de aprendizaje en matemática, siempre hay un objeto que está relacionado a un concepto de matemática. Siempre el niño aprende a través de la observación, a través de la manipulación, pero en algún momento de este aprendizaje en matemática se debe de desvincular esta representación y poder construir los conceptos en matemática a través de los símbolos. Si usted observa, un ejemplo bien claro es, por ejemplo, en los grados en parvularia, para representar un número, para que ellos comprendan que es ese número, relacionan el símbolo con diferentes objetos, con un número determinado de objetos. Si estamos hablando del número 2, va relacionado con este símbolo 2 figuras que el niño está asociando el símbolo con la figura, pero el símbolo en sí es un concepto matemático abstracto, que en algún momento el niño aprende a escribir cantidades porque comprende que esas cantidades, esos números le van a permitir construir las cantidades y en algún momento determinado el niño aprende a separar la representación gráfica y poder avanzar hacia la representación simbólica. Pero en aritmética, en álgebra, perdón, de manera generalizada, pues el pensamiento humano pues ha presentado como una resistencia, ¿verdad?, en esa separación. Bueno, en efecto, según nos describe Denzin en 1974, se puede detectar 3 grandes momentos en la evolución del álgebra. Un álgebra terminológica, que esta se caracteriza por una ausencia total de símbolos y en la que las ecuaciones se expresaban en lenguaje natural. Los griegos y los árabes se ciñeron fundamentalmente a dicho tipo de formulaciones concretas. En otras palabras, las ecuaciones que eran propuestas para este tipo de álgebra desarrollada era a través del lenguaje natural y no por símbolos. También tenemos una álgebra sincópada y esta se caracteriza porque las palabras del lenguaje corriente se van abreviando progresivamente hasta llegar incluso a perder su origen, de forma que el símbolo correspondiente no parece tener nada que ver con la operación que representa, de tal manera que la palabra sincópada se transforma en símbolos. Quizás en este momento que se desarrolla el álgebra es que aparecen los símbolos que nosotros conocemos y utilizamos en matemática. Un álgebra simbólica también, ya de una manera más construida, más formalizada, esta se va configurando progresivamente, pero cuyo impulsor definitivo fue Franciscus Vieta,
quien en el siglo XV soluciona uno de los problemas más curiosos de la historia del álgebra, la utilización de un mismo simbolismo para representar dos objetos que juegan en una ecuación dos papeles distintos. Ellos son la incógnita y los valores dados. Observe usted que a partir de esta situación, de este matemático, pues establece una simbología que permite pues trascender desde una expresión para una ecuación a través de un lenguaje natural a uno meramente simbólico, en donde claramente están definidas cada una de las incógnitas y los elementos que participan en la ecuación. Bueno, y respecto al lenguaje matemático, entre la matemática y el lenguaje escrito hay una relación especial, el razonamiento matemático. Este depende de abreviaturas y símbolos, y para su desarrollo hace falta utilizar la notación escrita, sin que pueda transferirse con facilidad a Asimismo, hay relaciones evidentes entre habla y aprendizaje. Con frecuencia, aprendemos conceptos hablando sobre ellos con nuestras propias palabras. El aprendizaje de las matemáticas depende en parte de aprender a utilizar tales símbolos y el significado de los términos especializados. La comunicación, tanto hablada como escrita, se establece a través de sonidos o palabras, dependiendo el caso. Sin embargo, para la mayoría de las personas solo son portadoras del mensaje y no se toman como objetos de atención habitualmente. Por ello, hablar del lenguaje significa incluir a este dentro de sí mismo, es decir, una palabra usada con fines de comunicación también puede ser usada como objeto de la comunicación. Observe usted dos ejemplos. Acá en esta expresión, las matemáticas deben ocupar un lugar en la educación de todos los niños. Y las matemáticas tienen 11 letras. Observe usted que la palabra matemática tiene diferentes fines en las oraciones. En la segunda oración, matemáticas, tiene 11 letras, se ha utilizado como un objeto en donde ha sido posible contar el número de letras que forman esta palabra. Entonces podemos observar que se puede utilizar una misma expresión pero tener diferentes significados. La capacidad de construir frases sobre expresiones de diversos significados constituye el origen, dice, de muchos chistes. En este sentido, el oyente es capaz de situarse en distintos niveles y construir la forma simbólica acorde al momento en que se encuentra. En otras palabras, pues dependiendo de la situación, del contexto, se puede dar significado a diferentes símbolos y estos pues pueden ser válidos dado el contexto en donde se encuentre o la situación en donde se presenta y para que tenga sentido. Bueno, esta ciencia parece peculiarmente proclive ante las confusiones entre los símbolos mediante los que se comunican las ideas y las ideas mismas, en parte por el intento de reflejar las relaciones entre las ideas mediante relaciones entre símbolos que hacen los matemáticos. Por ejemplo, en el sistema de numeración arábigo-hindú, que va del 0 al 9, no hay concordancia entre el símbolo y el significado. La relación que une al número y al numeral en este sistema es convencional. Así, el valor de un dígito está determinado por su posición en un lugar de izquierda a derecha en relación con los demás dígitos.
La comunicación también no es la única función del lenguaje, según Douglas, citado por Pink. El estudiante pronuncia una cantidad de frases que modifica de acuerdo a su propio pensamiento. En el contexto educativo de las clases de matemática, generalmente son dos razones para que el alumno hable. Son dos las razones principales para que el alumno hable. Número uno, esta es para comunicarse con los demás. Cuando el estudiante interviene con la intención de comunicar una información o hacer entender algo que él ya ha comprendido. Pero también el alumno habla para hablar consigo mismo, es decir, se refiere a situaciones en las que el estudiante puede hablar en voz alta, siendo su fin principal organizar las ideas propias y no el comunicarse con los demás. Observe usted que esto nos puede pasar aún cuando estamos leyendo un texto solos o cuando estamos estudiando. Me ha pasado a mí también cuando he quizás cuidado un examen y el estudiante se siente más seguro de lo que está leyendo cuando lo expresa en voz alta, porque la finalidad es tratar de comprender qué es lo que lee. Entonces podemos hablar por dos razones, en el contexto educativo también, para comunicarnos con los demás y expresar una idea que ya comprendimos, o para hablar con nosotros mismos. En otro caso se da también para que el profesor pueda acceder a la intuición y forma de pensar del alumno. Esto es importante, jóvenes, que el docente esté atento a cómo el estudiante habla, qué es lo que expresa, poner atención a lo que expresa para nosotros aprovechar esa oportunidad para poder comprender cómo él piensa y poder llegar al pensamiento de este muchacho a través, o este niño joven, a través de cómo él piensa, a través de la comprensión de su propio pensamiento. Pero, ¿qué forma de hablar es aceptable en matemática? Bueno, ya hemos escuchado que hay diferentes formas en que se puede hablar en matemática. Está, si usted observa dentro del texto, el hablar un lenguaje matemático para darle formalidad a los conceptos en matemática. También está el lenguaje que el mismo estudiante comprende dentro de su lenguaje natural y cómo comprende estos conceptos matemáticos dentro de su lengua natural o lenguaje natural, pero carece de ese vocabulario en matemática. Y también está el otro vocabulario, que es el del carácter formal, pues es lo que pasa, ¿verdad? En los años de escolarización, que es el que se debe de construir, el estudiante debe de construir su propio lenguaje. Pero, ¿qué forma de hablar es aceptable en matemática? Para Brown, citado por Pink, él trató de explicar el porqué del incremento cuantitativo de la participación en clase de los estudiantes, por qué es insuficiente la participación de los estudiantes como objeto educativo. Compara dos funciones distintas del lenguaje hablado. El habla que va orientado hacia el mensaje, que debe enseñarse de manera explícita en las escuelas. Pero también está un habla orientada hacia el oyente. Consiste primordialmente en el establecimiento y mantenimiento de buenas relaciones sociales con el oyente. En el habla matemática también influye el ambiente inmediato, que según Brown puede consistir en la utilización de símbolos escritos, figuras o incluso señalar formas bosquejadas en el aire para ofrecer una mejor explicación. Indica además que el habla orientada hacia el mensaje supone una cuantificación más eficaz en cuanto a la información, una manifestación más estructurada y con mayor cantidad de marcadores sintácticos. Bueno,
¿Por qué este habla orientada hacia el mensaje supone una cuantificación más eficaz en cuanto a la información? Porque este habla orientado hacia el mensaje está prácticamente, es el profesor el que se encarga de enviar, de transmitir a través del lenguaje el mensaje. Por eso es que es hacia el oyente, es el que se envía este mensaje. Por eso es que supone una cuantificación más eficaz en cuanto a la información, porque es el docente el que transmite el mensaje o la información que se quiere transmitir. Pero observemos también las ventajas y desventajas de su uso o del lenguaje matemático en educación básica y media. En la matemática se tiende mucho a lo simbólico y de hecho, jóvenes, a veces hay hasta un abuso excesivo de lo simbólico, y eso pues en lugar a veces de ayudar a promover el aprendizaje de la matemática, puede crear dificultad en los estudiantes. No debemos entonces perder de vista que siempre a los estudiantes se les enseña y se parte de la enseñanza a través del lenguaje natural de este. En la medida que nosotros vamos entendiendo la forma de pensar y de hablar de los estudiantes, pues en ese sentido se van construyendo o se va fomentando este lenguaje matemático, de tal manera que el estudiante pueda, a partir de sus experiencias personales, manifestado en su lengua natural, comprender entonces, ya dentro del lenguaje matemático, poder comprenderlo y poderlo relacionar con estas situaciones concretas o particulares que el estudiante puede expresar. Pero sigamos acá. Matemáticas se tiende mucho a lo simbólico para tener brevedad, de modo que a la notación matemática se le puede considerar como un tipo de abreviatura. Sin embargo, dentro de las expresiones simbólicas existen ciertos componentes, de acuerdo a Pin. Uno de ellos es la brevedad por encima de la claridad, aspecto formal más que informal, aspecto simbólico más que verbal, y el estilo descontextualizado. Quizás estos serían como una de las desventajas hasta cierto punto que podemos encontrar del uso del lenguaje matemático. Según Pin, algunos de los principios empleados sobre una base sistémica en escritura matemática son: observe que estos elementos que voy a mencionar los podemos encontrar en los diferentes libros de texto. Uno de ellos es el color, que no suele utilizarse mucho, pero es potencial. Algunos autores en matemática, de hecho, libros de nivel superior, utilizan diferentes colores. Cada uno de los colores representa quizás los niveles en que se encuentra en el desarrollo del ejercicio. De tal manera que un color puede representar el inicio, ¿verdad?, del desarrollo del ejercicio. Otro color puede representar la parte intermedia, donde hay varios procesos, y otro color que representa la parte final, ¿verdad?, que indica que ya hemos llegado a la solución del problema. Algunos, fíjense que, bueno, hoy se ocupan bastante, algunos autores, yo he visto algunos libros de matemáticas que ocupan diferentes colores. Concretamente el rojo, el verde, algunos ocupan azul, dependerá de los autores, pero sí se utilizan. El orden, respecto al orden, para la transmisión de la información se toma en cuenta como un elemento importante el orden en el que aparecen los elementos escritos en el papel. O sea, un elemento importante es el orden, el que aparecen los elementos escritos en el papel. Generalmente, el orden para la sociedad occidental se establece de la forma izquierda a derecha
o en su defecto de arriba hacia abajo. También, jóvenes, cuando nosotros observamos en matemática, por ejemplo, podemos, con los mismos números, podemos formar diferentes cantidades. Pero si estos establecen orden, ellos sí ya, los elementos que aparecen, por ejemplo, en una posición, va a ser diferente a la información que aparece en la otra, aunque los números que se han utilizado sean los mismos. Por ejemplo, si yo estoy ocupando los números 1 y 2, por ejemplo, ellos pueden formar dos cantidades, 12 y 21. Aunque se han ocupado los mismos símbolos para formar una cantidad, pero dentro de un texto, por ejemplo, la información que está en por ejemplo, en el numeral 12, quizás toma mayor relevancia si vamos de importancia que aquella información que aparece en la posición 21. Observe usted que son los mismos números que se utilizan, pero la cantidad que forman determinan un orden o relevancia dentro del texto. También dice acá que para la sociedad occidental se establece un orden que va de forma o que va de izquierda a derecha o en su defecto de arriba hacia abajo. También la posición, esta puede ser absoluta o relativa. Suele ser utilizado como medio de representación de diferentes ideas. Con los mismos símbolos básicos, a menudo se refiere a sutiles discriminaciones de espaciado o de símbolos. El tamaño relativo, hay diferentes tamaños para las letras y para los números. Estos significan en matemática, tienen bastante significado. Números que pueden ir a la par de una letra que puede tener el mismo tamaño que la letra o puede tener un tamaño mucho más pequeño y en este caso puede representar o un exponente o un índice. También la orientación, que es un aspecto que distingue un símbolo concreto o un componente de su identidad. Tenemos otro elemento que es la repetición. No suele ser utilizada de forma general como acumulación de símbolos. Se emplea algún truco como las cifras, símbolos diferentes para diferentes números o la potenciación para agregar el número de veces que se debe repetir una expresión algebraica o número. Es decir, que la repetición en matemática puede tener o tiene un significado, por ejemplo, cuando una misma cantidad pues está siendo representada varias veces. Entonces, y aquí lo menciona también, ¿verdad? Se puede utilizar para representar la potenciación. Luego el análisis de su uso de los textos matemáticos a nivel de secundaria y recomendaciones didácticas. Bueno, en la actualidad la enseñanza de la matemática representa uno de los retos o desafíos más difíciles que tiene un educador o educadora, cuya misión es lograr que sus estudiantes adquieran el conocimiento, la comprensión y las destrezas matemáticas para usar e interpretar su entorno haciendo uso adecuado del lenguaje matemático. La misión del docente va mucho más allá que el transmitir información, sino que lograr que el estudiante pueda adquirir conocimiento, comprensión, destrezas matemáticas. De tal manera que esto pueda ser usado e interpretado dentro de su entorno a través del uso adecuado del lenguaje matemático. Bueno, la concepción que tenga un docente de cómo debe enseñar afectará el resultado de la misma. Para algunos docentes la enseñanza es pura transmisión de información. Aún en nuestro país y en nuestro sistema educativo, a pesar de los esfuerzos que el Ministerio de Educación hace, hay docentes que todavía conciben enseñanza desde este punto de vista. Para otros significa ayudar a los niños y niñas a adquirir los conceptos de la materia e incluso, bueno,
Para otros significa ayudar a los niños y niñas a adquirir los conceptos de la materia. Y su esfuerzo va enfocado así, ¿verdad? A ayudarles, pero hay otros que dentro de su rol de facilitador y se lo ganan porque ellos son los que tratan de lograr que los niños y niñas desarrollen y cambien las concepciones preliminares que tienen de las cosas y objetos que los rodean. Así que no se vuelven solo transmisores de información, sino que se vuelven en facilitadores, ya que estos les ayudan a los estudiantes a poder transformar, mejorar y cambiar el mundo. De ahí que, bueno, algunos de los cambios, ¿verdad? Y del impacto que ha tenido en el cambio del currículo de matemática sobre la concepción de cómo enseñar matemática, es a través de las experiencias que ha tenido países, Singapur, Japón, Corea y Finlandia, experiencias exitosas. Esto permite, pues, poder vislumbrar el advenimiento de una época en la cual el aprendizaje de la matemática se transforme en un proceso creativo y desarrollador de las mejores potencialidades de los estudiantes y los educadores. Jóvenes, quiero preguntar si tienen algún comentario o pregunta respecto a lo que se ha abordado. Yo solo un comentario. Sí, dígame, Silvia. Con respecto al lenguaje matemático, pues es importante que los estudiantes lo empiecen a conocer desde que están pequeños, porque bueno, al inicio es algo bien básico, ¿verdad? Pero a medida que pasan los años, ellos necesitan tener ese conocimiento básico ya para los siguientes niveles. Y podemos llegar, por ejemplo, a primer año y todavía explicando cuál es el menor qué y cuál es el mayor qué. Entonces ellos como que en los primeros años no se le da importancia o quizás se explica solamente utilizando palabras para que ellos entiendan el proceso, pero no se le da importancia de enseñarle a ellos exactamente, por ejemplo, cómo se lee una expresión, ¿verdad? Los signos, por ejemplo, pertenece, incluido, eso para ellos es totalmente desconocido y son elementos bien básicos de la matemática. Llegamos a la universidad también y hay expresiones que no las comprendemos porque no hemos aprendido a leer ese tipo de símbolos. Así que sí es muy importante y quizás en básica pienso yo, un error muy grande es que hay muchos maestros que no son de matemática y a puras penas ellos saben leer algunos símbolos. Entonces los niños también vienen con una gran deficiencia. Así es lo que mencionaba, ¿verdad? Pero hay que reconocer, Silvia, lo que usted mencionaba, que es que aquí se conjuga bastante lo que, en su comentario, lo que comentaba en las diapositivas. Los libros textos que incluyen ese simbolismo, pero hay una tarea que muchos docentes no hacen, y es el inculcar este lenguaje matemático. De ahí que lo que usted menciona, Silvia, es válido, ¿verdad? La deficiencia en fomentar, ¿verdad? Este lenguaje y las dificultades que los jóvenes, ¿verdad? Cuando ya se abordan estos contenidos muy formales, muy abstractos, tienen serias dificultades, ¿verdad? Pero hay un trabajo que no se hizo cuando se debió haber hecho. Así que su comentario es muy válido, Silvia. Bueno, hay otro comentario. Si no, les propongo, porque está el material, y fíjense que a mí me faltan quizás unas diapositivas, pero por el tiempo quiero presentarles o proyectarles los ejercicios con los que vamos a trabajar. Así que necesito que
Estos ejercicios son de contenidos que ustedes ya vieron en alguna asignatura concreta. Que es respecto a la unidad número 5, criterios de congruencia de triángulos. Quiero que trabajemos con estos ejercicios. Veo que ya está conectada Jacqueline. ¿Me escucha Silvia? Jacqueline, Beatriz. Sí. Bien. Fíjense que el primer ejercicio, y quiero que trabaje criterios de congruencia de triángulos. La figura 1, bueno, dadas las indicaciones, el segmento BC es igual al segmento EC. El segmento CA es igual al segmento CD. Y AB es igual al segmento DE. De acuerdo a estas condiciones que representan la hipótesis o la información que nos están presentando, nos piden dos cosas: que identifiquemos si hay triángulos congruentes y justifique o indicando el criterio de congruencia. Y el literal B, que calculemos el valor de teta. Le pregunto a usted, ¿cuáles son los criterios de congruencia? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo. Muy bien. Lado. Sí, exactamente esos son. Ahora, partamos de lo que tenemos. ¿Qué dice el ejercicio? Que el segmento AC es igual al segmento CD. De acuerdo a la imagen, podríamos considerar que que el segmento CD corta perpendicularmente al segmento AD. ¿Me están escuchando? Yo estaba analizando ahí que el ABC es congruente con el ángulo CDE por la igualdad de lados que da al inicio. Ajá, ¿qué ángulo me dice, Beatriz? Los triángulos ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Uh-huh. Ajá, vale. Ahora argumentemos, porque es lo que vamos a demostrar, ¿verdad? El triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Ajá, muy bien. ¿Cuáles serían los argumentos? Porque tenemos que aplicar un criterio Por el criterio de LLL, lado, 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 porque dice que el BC es igual a EC, entonces
es como que solo está parado diferente, en una posición diferente. Pero si se analiza todos los lados que define ahí, porque el AB, el BC dice que es congruente con el CD o EC, ¿verdad? Que es lo mismo. Y el AC con el CD y el AB con el DE. Entonces los tres lados siento yo que sí es congruente ese triángulo. Vale, muy bien. Mientras, vamos a ver. Mientras, permítame. Habrán otros triángulos que sean iguales. Fíjese que lo que voy a hacer, le voy a proyectar la figura al grupo para que ahí puedan, porque ya me salí porque quiero ingresar a otra cosa. Permítanme. La señal está bastante lenta acá. Vaya, aquí en el grupo les he compartido la imagen. Veamos si hay otras figuras que son congruentes. Otros triángulos. Ahí está la indicación completa. Bueno, de acuerdo a lo que dice Beatriz, tiene razón, así es. De acuerdo a ese criterio, podemos decir que si el lado BC es igual a EC y el lado CA es igual a ACD y AB es igual a AD, por lado, pues esos triángulos son congruentes. La pregunta es si hay otros triángulos que sean congruentes a él. ¿Habrán otros triángulos que sean congruentes que estén dentro de esta figura, jóvenes? Silvia, ¿qué piensa? Ahorita estoy viéndole. Ah, vaya. Jacqueline.
Quizás para adelantarnos y calcular el valor de teta, pregunto, ¿qué ángulos es, cómo establecemos el valor de teta? Son 5 ejercicios propuestos. ¿Cómo puedo determinar el valor de teta, jóvenes? Ahí quizás pudiera ayudar el hecho de lo que dijo Beatriz del triángulo, ¿Sí? que A, B y C con CDB son congruentes, ¿verdad? Entonces quiere decir que el ángulo CAB con el ángulo CDE también son iguales. Entonces el ángulo CAB es 3 teta más 4 teta, serían 7 teta. Sí. Entonces ese mismo ángulo sería CDE. Entonces ya sabemos que es 7 teta. Y en el triángulo ACD es un isósceles, porque dice que AC es igual a CD. Entonces, si el ángulo CAD es 3 teta, entonces el ángulo ACD también es 3 teta. Silvia, ¿lo puede escribir usted o ya lo tiene escrito que lo pueda compartir? Ay, no sé cómo compartirlo. Ah, no, me lo puede mandar en la imagen al grupo. Voy a ver porque yo trabajo bien desordenado. Ah, mire, se salieron los otros 2 muchachos y no les tomé asistencia. Salieron huyendo. Sí, salieron huyendo. Que Samuel no estaba en la casa y dijo que ya no Sí. les funcionaba el Inter. Ajá, me comentó, pero esperando que los se conectaran, yo ya ni pude tomar la asistencia, pero igual ahí voy a... Bueno, les voy a compartir el otro ejercicio para ver si Beatriz puede, ya que solo las dos están, si puede Beatriz trabajar con este. Ya le comparto.
Veamos este, Beatriz, si podemos trabajar este. Ok. El número 2. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Termino el primero yo? Sí, hagamos así. Va. Termino y me manda una imagen para proyectarla y Beatriz puede trabajar el siguiente. Va, va. Hay un tercer ejercicio propuesto que yo lo estoy trabajando para compartírselo y avanzar en ese sentido con la resolución de los ejercicios propuestos. Ok, ahorita ya voy cuáles de los dos triángulos son congruentes. Bueno, y hay un numeral que calcula el valor de X.
Cuando tengan su ejercicio lo comparten al grupo, por favor. Beatriz, ¿puedo pasar la imagen? Sí, Liz, ya la copié. Vale. El ejercicio 3 que ustedes están observando ya lo compartí yo en el grupo. Silvia, ¿resolvió el ejercicio? Sí, ya se lo voy a poner. Bye.
Ya lo puse, Lick. Creo que faltan algunos triángulos congruentes. Ahorita lo voy a seguir viendo. Bueno. Sí, así es el valor de teta, Silvia, muy bien. Bueno. Excelente. Silvia, ¿podemos trabajar con este que le voy a proyectar? Póngalo, vamos a ver si se puede. Vaya. Solo comentarle que al final la participación de ustedes de una u otra forma se les tome en cuenta. Vaya. Para motivarlas también, ¿verdad? Porque solo ustedes dos están. Gracias. Sí. En la unidad número 6 hablamos de las características de los triángulos y cuadriláteros. En esta figura, para Silvia, porque sé que todavía está Beatriz trabajando en el número 2, en la figura 4, los puntos E y F están en la diagonal. B y B del paralelogramo. La diagonal es BD. Del paralelogramo ABCD. Y también se tiene que el segmento BE es igual a EF y es igual a FD. Es decir, que estos puntos E y F han dividido a la diagonal en tres partes iguales. Lo que se pide acá es que se demuestre que el cuadrilátero AECF es un paralelogramo. AECF, es decir, la figura que se forma con los vértices del paralelogramo ABCD y los puntos EF, con los vértices A y C y E y F, es que se demuestre que es un paralelogramo. ¿Cuáles son los argumentos? Aquí hay varios argumentos que entran en juego para poder determinar que esto es un paralelogramo. Señoritas, en el grupo de tendencias van a estar los ejercicios, el que yo ya les compartí y el que ustedes, bueno, Silvia ya me compartió, y los que van a compartir para que les sirva a ustedes y lo vayan como transcribiendo, ¿verdad? En sus cuadernos de apuntes. Licenciada, ¿y las evaluaciones de esta materia van a ir orientadas así a hacer ejercicios o a la teoría? Teoría y práctica, y en la práctica va la resolución de ejercicios, también la práctica en el sentido que en algún momento van a elaborar un planeamiento con la metodología del plan pizarra y van a elaborar un video. O sea que en otras palabras, la parte práctica de esta asignatura va orientada a la utilización de los libros SMART. Vaya, gracias. Bueno, Beatriz, ¿cómo vamos con los ejercicios? ¿O el ejercicio? Fíjese que tengo una idea, porque por Sí. el criterio de lado, 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 el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Y ahí en la parte superior dice que el ángulo ACD es igual que el ángulo BCE, porque ahí tienen la misma medida ambos, ¿verdad? Entonces, también el ángulo ACB es igual que el ángulo, perdón, ACB es igual que el ángulo DCE. Entonces, tengo duda ahí si ese ángulo DCB vale X también. DCB, pero no sé cómo sustentarlo. Vaya, ya sabemos que este ángulo, estos valen X. Pero, vamos a ver.
BC, BC es igual a EC. BC es igual a EC. Tenemos un ángulo X. Tenemos que CA es igual a CD. También tenemos un ángulo X ahí. Fíjese que sí, de hecho, este valor de este ángulo es X. Si usted, bueno, no tenemos la seguridad que esos segmentos CD es perpendicular, ¿verdad? No, porque no hay, no dice. No dice. Pero Es que yo lo único que me falta es sustentar esa parte de que S vale X, porque entonces el triángulo opuesto al 3X vale 3X también, ¿verdad? sí, No me acuerdo cómo se llama ese criterio, pero hay una... ay, ángulos no me- opuestos por el vértice. Ajá, el ángulo opuesto por el vértice, entonces sería 3X también. Sí, Y en los 3X. cuadriláteros tiene una propiedad que los ángulos opuestos suman 180 grados, por tanto el Sí. ángulo CAB con el CED van a sumar 180 los dos, entonces ahí podría sacar el valor, pero lo que no puedo sustentar es que el ángulo DCB valga X también. DCB. Vaya. Mire, sí vale X, Beatriz, porque ya lo tengo resuelto. El problema es sí vale X. Lo que usted mencionaba, Beatriz, como pero usted me menciona el cuadrilátero A, le ha dado usted una letra al puntito donde está el vértice, el ángulo 3X, el vértice. Sí, le he puesto F en mi Ah, cuaderno. vaya. Entonces usted me menciona que el cuadrilátero AACEF, ¿verdad? Ajá, Es un cuadrilátero. Así entiendo. sí. Vaya. El ángulo opuesto a él mide 3X. Y este valor X, ¿para qué lo va a utilizar? ¿Por qué necesita sustentarlo, Beatriz? Para calcular el valor de X. Ajá. Es que lo que pasa es que yo me acuerdo de que hay una regla que dice de que
que el ángulo opuesto de los ángulos opuestos de los cuadriláteros suman 180 grados. Ujú. No, pero no aplica. Ya vi que no. Lo que sé, Beatriz, y lo que sí es cierto, lo que usted me está diciendo, es que los ángulos opuestos de los cuadriláteros son iguales. Y que los ángulos adyacentes o consecutivos son complementarios, porque la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Sí, por ahí va mi idea. Uh-huh. Pero fíjese que yo lo resolví, le voy a explicar cómo resolví este. Y ahí es donde queda sustentado, digamos, la idea que, bueno, que este ángulo que falta es X a través de la semejanza de triángulos. Ajá. Vamos a ver. Silvia, bueno, y usted ya resolvió el ejercicio. Silvia, ¿verdad? Mire, quedan quizás propuestos estos 2 ejercicios. Que es que falta como sustentar, ¿verdad, Beatriz? Que ese valor es X. Sí. Es que yo lo tengo en imagen, pero yo lo tengo como en borrador y como estamos proyectando las imágenes, quizás si quiere lo trabajamos, Beatriz, y lo ponemos, se lo comparto para ver cómo usted llega a ese valor de X también. Ok, listo. Y faltaría 3, que se lo voy, el número 2, el número 1 de la unidad 6, que es el que Silvia ya estaba trabajando, y el número 2, que es pero se lo voy a compartir en el grupo para que lo puedan trabajar. Y no le puede dejar uno a Samuel para que participe también. Me parece muy bien. A Samuel y a Jacqueline y a Rosa, porque son 5, ¿verdad? ¿Mande? Sí, yo porque me imagino que Rosa creo que está trabajando, Samuel no estaba en la casa y la otra compañera quizás se le fue, quizás darle la oportunidad de que también puedan participar, viendo ejercicio aunque sea. Vale, entonces vamos a hacer así. Lo voy a compartir en el grupo para que cada uno, porque esa era la idea, ¿verdad? Que ustedes puedan trabajar en esta parte de la tutoría. Pero aquí se complicó un poco porque solo ustedes 2 están, no porque la asignación era, dado que eran 5 ejercicios, 1 para cada estudiante. Bueno, entonces, Beatriz, terminamos este ejercicio. Ok, sí, que está bien. Vaya, entonces voy a dar por finalizada la tutoría. Les voy a invitar a que finalicen la lectura de este material, si no lo han terminado, y podamos revisar también estos ejercicios de la unidad 5 y 6 del programa de 8º grado. ¿Alguna pregunta o comentario? No, solo que me parece bien interesante que estemos trabajando también la parte numérica para acordarnos un poco, ¿verdad? Y es entretenido.
Así es, muy bien. Y les comento que la dinámica que he aplicado es esa, ¿verdad? El que ustedes puedan trabajar y poder compartir los resultados.